Hola, soy el doctor Eric Ojeda. El día de hoy te quiero platicar sobre un tema muy importante que aqueja prácticamente a nivel mundial, que es el cáncer de mama. Y este tipo de enfermedad la podemos diagnosticar o prevenir en algunas ocasiones con un diagnóstico oportuno, con un estudio que se llama mastografía. La mastografía es un estudio radiológico de la mama en el cual podemos realizar, digamos, una toma o una proyección a través de rayos X que pasan, obviamente muy atenuados, que pasan a través del tejido glandular o el tejido mamario y de alguna manera poder tener una representación gráfica, ya sea digital o impresa en una placa radiográfica, para intentar identificar las diferentes atenuaciones de los tipos de tejido de la glándula mamaria. Es importante saber que este tipo de exámenes se realizan de forma periódica. ¿Y qué es periódica? Prácticamente se recomienda cada año. ¿En qué tipo de pacientes? En pacientes que tienen de los 40 hasta los 74 años. Pero estrictamente hablando no significa que fuera de esos márgenes no pudiera haber alguna patología benigna o maligna, sino simplemente es un parámetro de referencia donde tenemos una curva o una meseta donde tenemos la mayor parte de los cánceres de mama. El cáncer de mama definitivamente que es una patología en la cual muchas de las veces no podemos detectar en el punto de vista clínico porque a veces es algo microscópico, que con la interpretación o la manera en la que se hace una mastografía de forma periódica podemos identificarlo, inclusive sin síntomas. De tal manera que la prevención en este tipo de herramienta es de vital importancia. ¿Para qué? Para evitar tratamientos prolongados, más agresivos y evidentemente disminuir la mortalidad de la población. ¿Cómo se realiza un estudio de mastografía? Un estudio de mastografía es un estudio en el cual te van a indicar, inclusive desde vía telefónica te van a explicar que prácticamente debemos llevar piezas o ropa de 2 piezas, principalmente para que sea menos incómodo, porque la radiografía o la mastografía se te va a realizar a través de la parte superior, digámoslo así. Es importante saber que tenemos que acudir aseados y tenemos que acudir sin la colocación de perfumes o talcos, principalmente en el área axilar, ya que podría darnos algunos tipos de artificios en el estudio final de la mastografía. Posterior a esto es importante saber que nosotros nos colocaremos una bata clínica en la cual tendremos una apertura hacia la región frontal para que podamos exponer con el personal capacitado, que generalmente es una técnica radióloga, evidentemente exponer el tejido glandular y poder tomar una proyección de mamografía. ¿Qué es una proyección de mamografía? Es cuando utilizamos algunos tipos de plásticos donde vamos a mantener, digamos, el tejido glandular y de ponerlo en una posición. Principalmente son 2 posiciones habituales que se toman de la mastografía, digamos que una como en sándwich y una como, digamos, de lateral o oblicua, y de alguna manera tener la interpretación de diferentes espacios de la mama con estas 2 proyecciones. Es importante saber que al realizar este tipo de presión o compresión tiene una cierta calibración en el cual las mujeres a veces generan ciertos temores de decir, bueno, ¿hasta qué punto me van a apretar el tejido glandular? Esto debe quitarnos un poquito la preocupación, ya que esto está muy calibrado y no existe la manera o la intención de poder lesionar, sino simplemente es un movimiento suave en el cual se comprime el tejido mamario para que pueda tener la compactación de todo el tejido y enseguida se libera. De tal manera que debe ser una cosa más bien mental y no debe preocuparnos tanto. Es importante saber que la técnica radióloga posterior a este tipo de tomas, si detectase alguna lesión adicional, nos pedirá a través del médico radiólogo que tomemos una proyección adicional, y en este caso podría ser una magnificación o inclusive una rotación de la mama o una proyección exagerada hacia la axila o hacia la parte interna. Y esto es con el fin de poder dar un mejor diagnóstico o poder interpretar ese pequeño hallazgo. Existen muchísimos mitos a través o lo que ronda a través de la mastografía. Uno de ellos es que las pacientes generan ciertas ideas preconcebidas o a través de, digamos, comentarios de personas ajenas al área médica o inclusive el área médica, en el cual genera un mito en cuestión del dolor. ¿Y por qué digo mito? Porque la verdad es que todo depende de cómo se tome o cómo se dé a entender el procedimiento o la manera en la cual uno manipula el tejido glandular. Nosotros la verdad es que hemos humanizado, concientizado mucho al personal del área técnica para intentar, obviamente, con la manera en hablar, en la manera de tocar, qué no tocar, cómo acomodar, es importante para que la persona de forma inicial vaya acostumbrándose a este procedimiento y de alguna manera elimine a veces ese falso concepto que uno llega desde el primer día del estudio. Es importante reconocer que la mastografía evidentemente genera una cierta presión, pero es una presión muy suave o muy leve o muy instantánea, de tal manera que no debe ser un motivo de preocupación. Es importante saber que no se recomienda hacer la mastografía durante el ciclo más, digamos, más
en el cual la mujer tiene más dolor o es más sensible, que generalmente se presenta a veces inclusive en el periodo menstrual o unos días antes del periodo menstrual. ¿Por qué? Porque evidentemente esa compresión será un poquito más dolorosa a cuando pues, uno tiene otro tipo de etapa en el cual pues, no tiene tanto dolor. En algunas pacientes puede existir demasiada sensibilidad y en algunas ocasiones se puede recomendar el uso de algún analgésico, inclusive una hora antes del estudio, a medida para poder pues, disminuir las molestias que pudieran generar. Pero evidentemente nada puede tener tanto peso como hacerse una mastografía y detectar algo de forma precoz para evitar un problema más adelante, como un tema de, pues obviamente quimioterapia, radioterapia, en el cual si se detecta a tiempo una enfermedad, como la del cáncer, pues podemos dar algún tratamiento oportuno, pues alternativo, en algunas ocasiones menos agresivo. Te daré algunas recomendaciones importantes cuando te vayas a realizar un estudio de mastografía. Primero y lo más importante siempre es realizar una cita con anticipación para que de alguna manera tengas el tiempo dedicado a este momento en el cual pues, podremos, así como hacerte una valoración digamos habitual o rutinaria, podríamos extendernos con algún estudio de control adicional como un ultrasonido y en algunas ocasiones con alguna proyección adicional. Entonces es importante que consideres que tienes que tener un tiempo muy definido en este tema y la otra es pues de informarnos si existe algún síntoma en la cual tú percibes algo en particular. Si te palpas algo, si ha salido algún tipo de secreción o inclusive si has notado un cambio en el tamaño de la mama de forma reciente. Otro de los comentarios más importantes es decir si estás embarazada o no. Aunque no representa un gran riesgo tomarse una mastografía durante el embarazo, siempre es importante notificar si estás embarazada, qué riesgo tiene en el cual, pues, cuál es el factor riesgo-beneficio en el caso que tú tengas un tipo de lesión y estés embarazada. Es importante también reconocer una cuarta recomendación que es muy frecuente que nos pregunten los pacientes, que es respecto a los implantes mamarios. La mastografía, desde luego que se puede realizar con implantes mamarios y no genera ningún tipo de riesgo en la cuestión de ruptura. Muchas personas tienen cierto temor, digamos, inconsciente, de que pudiera romperse en algún momento con la presión no controlada del equipo y esto no es real. La verdad es que los estudios de mastografía de un implante mamario es algo totalmente común y de alguna manera pues los implantes que existen actualmente son implantes hechos a través de un material que generaría muchísima presión para poderse romper, lo cual nos lleva a que los implantes mamarios no es una contraindicación ni tampoco condiciona o propicia cáncer de mama, que es otra de las cosas que genera un mito que es importante comentar. El estudio de la mastografía es uno de los estudios más importantes en la prevención de una de las patologías más importantes que afecta a las mujeres, que es el cáncer de mama. Es importante reconocer que este tipo de estudios genera ciertos beneficios a los pacientes. ¿Y qué beneficios me puede brindar? Pues detectar algo que no te sientes. No hay que esperar a que algún paciente sienta o perciba un área palpable y venga corriendo de alguna manera para ver qué es. Siempre la mastografía detectará cosas microscópicas, inclusive antes de verlos por ultrasonido. Muchas de las recomendaciones que se dan es hazte la mastografía. ¿Y esto por qué es? Porque nos permite detectar año con año si hay algún cambio microscópico o milimétrico en tu tejido glandular. De diferente manera que a veces uno piensa, ¿por qué no hacerse el ultrasonido nada más cada año? Hágase el ultrasonido cada año. Esto no se puede porque la mayor parte de los cánceres que detectaríamos serían muchísimo más grandes, en el cual pues involucraría un tratamiento un poquito más agresivo con quimioterapia, radioterapia o inclusive algunos tipos de cirugía mamaria, en el cual si los detectamos a tiempo con una mastografía podremos evitar todo este tema, que involucra un tema pues, económico, psicológico, social, médico. Entonces, la conclusión del beneficio de la mastografía es disminuir la mortalidad y la detección precoz del cáncer de mama. En la Clínica Doctores Ojeda sabemos que la salud es de las cosas más importantes de tu vida, por lo cual contamos con asesoría médica profesional, con médicos radiólogos certificados y especialistas y con una adecuada humanización para brindarte la calidad que tú te mereces. Es importante tener la interrelación con tu médico de cabecera para poder hacer un buen diagnóstico y brindarte la mayor tranquilidad. Te esperamos aquí en la Clínica Doctores Ojedas. Tu salud en manos de especialistas.